Del Señor. Vamos a tomar la lectura de los versículos 8 y 9. Aleluya. Del hermoso libro de Éxodo. Y vamos a tomar esta lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy lectura para bendición de todos. Aleluya. Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Padre que estás en los cielos, y en este lugar tu bendita y gloriosa presencia, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos en esta hora poder estar aquí en tu casa con un espíritu, Señor, lleno de gratitud, de alegría, también, Señor, de disposición, Padre Celestial, porque estamos agradecidos. Tú nos concedes reconocer cada instante de nuestra vida el buen deseo, Señor, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser. El ser agradecidos, el reconocerte que lo que somos se lo debemos a ti, que lo que tenemos, Señor, comenzando por nuestra propia vida, tú, Señor, eres el autor de todo ello, y lo hemos recibido de ti, oh Dios omnipotente. Gracias te damos por cada hermano, Señor, por la iglesia infantil, por los 4 grupos de niños que forman parte de la iglesia infantil en este lugar. Señor, gracias por los adolescentes, por los jóvenes, por las damas, por los caballeros, Señor. Gracias por toda tu iglesia. Gracias por los amigos que están hoy con nosotros, Señor, nuestros hermanos. Dios mío amado y poderoso, te doy gracias también, Señor, y te presento la vida de nuestros hermanos que están a través de la radio, están en sintonía nuestra, nos oyen y nos ven. Señor, extiende tu mano de poder y de autoridad. Espíritu Santo, ministrales también el poder y la autoridad de tu palabra santa. Dios mío, y de tu Espíritu Santo, el ministerio de tu palabra y el ministerio del Espíritu Santo, aleluya, en acción en esta hora en nuestra vida, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro bendito y glorioso Salvador, y gracias por nuestro divino Consolador, el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Gloria al nombre precioso del Señor. Amén. La reverencia en la casa de Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Siéntese glorificando a Dios, exaltando su nombre precioso, su nombre maravilloso. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, queremos en este momento, con la guianza del Señor y creyendo en la autoridad del ministerio poderoso de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios, también su ministerio divino, ser ministrados a través de este tema precioso, la reverencia en la casa de Dios. Este tema lo queremos desarrollar muy cuidadosamente, desde luego, como todos los demás temas que encierran las grandes doctrinas de la Biblia, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para bendición de la iglesia. Amén, gloria al Señor. Y quiero, como es lo correcto, amén, quiero que todos guardemos reverencia. La iglesia infantil está ya en el 2º piso disfrutando de su estudio bíblico con sus maestros, con sus maestras, y yo quiero que todos los que nos corresponde estar aquí, jóvenes, incluyendo los adolescentes, las damas y los caballeros, estemos bien atentos. Amén. Desde el portero, allá, desde la puerta hasta aquí. Amén. Es un tema
que nos involucra a todos. Y por eso requiere la atención, la educación y el grado de reverencia que cada uno de nosotros tenemos. ¿Listo? Amén. Gloria al Señor. Precioso Dios. Aleluya. Ahí sí, hay algunos hermanos que están colaborándonos con lo antes mencionado. Amén. Yo quiero que lo más rápido posible, y si es posible, al concluir el mensaje de la palabra de Dios, los hermanos que faltan por colaborarnos con esta parte ya mencionada, lo hagan. Por ahora vamos al estudio bíblico todos, por favor. Este tema nos compete a todos, toda la iglesia del Señor, líderes, todo el cuerpo de hermanos que integran el grupo hermoso de logística. Y para mí como pastor, todo esto es una bendición. Por favor, si me colaboran. Amén. Cuando concluyamos el mensaje, por favor, continúan, por favor. Hagamos un par de acá, yo no quiero. Amén. Conocí muy poco, es decir, muy poco y nada casi, de el llano, de los llanos de Colombia. Conocí sí un poco y bastante la ciudad de Villavicencio. Y pude en 5 largos años que Dios me concedió hacer un trabajo muy bonito allí, en compañía de los pastores de la ciudad de Villavicencio, lo que es el tiempo de verano y lo que es el tiempo de invierno. Hay algunos años o épocas en el llano que son 6 meses de auténtico verano y 6 meses de auténtico invierno. Es terrible. A veces se cumple esa realidad. A veces el tiempo cambia. Y en el tiempo de verano, hermano, no se mueve una hojita para nada. Solamente uno ve que sale un vapor hasta de las mismas plantas, de los mismos árboles. Bárbaro. Entonces yo quiero, amén, que haya aquí un ambiente como el verano del llano, que no se mueva nadie. Amén. Porque el tema que nos corresponde estudiar, le vamos a dar toda importancia, no porque sea el único que merece importancia, respeto, amén, y nuestro alto grado de educación, porque toda la Biblia, amén, y todo el contenido de la Biblia, los diferentes temas sagrados de la palabra del Señor, todos merecen la misma atención, el mismo grado de fe, de educación y de reverencia. Amén, gloria al Señor. Entonces cuando se mueva un arbolito, amén, cuando se mueva alguien, estoy diciendo, alguien está moviendo ese árbol, lo van a tumbar y eso es prohibido. Hay que echar a la cárcel a la persona que va a talar ese árbol sin la autorización. ¿Ya? Eso quiero, por favor. Amén, bendito sea el Señor. Amados, Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nada más con esas 3 características de las que nosotros comprendemos que es Dios, es suficiente para decir Dios lo merece todo. Y Dios es todo. No se necesita más nada fuera de Dios. Todo lo que se trate fuera de Dios sobra, no hace falta. Daña, perjudica, porque con Dios es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Bendito sea su nombre, aleluya. Y miren, mis queridos hermanos, si nosotros siempre el libro de Génesis y especialmente
sus primeros capítulos, naturalmente, que nos hablan de una forma tan detallada y con una sabiduría de Dios, hermano, tan clara, que uno no necesita interpretaciones o buscar interpretaciones para algunas partes de la Biblia. El mensaje más claro y más fácil de entender y más fácil de percibir y de adaptar a nuestra vida es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es su voluntad revelada. En otras palabras, el mensaje de Dios es Dios mismo dándose a conocer a nosotros. Oh, gloria a su nombre por ello, hermanos. Yo digo, qué privilegio tan grande el que Dios nos ha entregado a nosotros, amén, la iglesia cristiana, que pueda entender eso, porque millones y millones de personas que forman parte de la creación, desde luego, de la raza humana, naturalmente, y que son personas igual que nosotros, creados a la imagen y a la semejanza de Dios, pero que no tienen el conocimiento, no tienen la mente clara y menos la revelación del Espíritu Santo en nosotros para poder entender este mensaje de la palabra de Dios. Amén. Con todo y eso, hay muchas personas que en sí, allá en su espíritu, ellas saben, esas personas saben que hay un ser supremo, que no le dan importancia a sus mandamientos, a sus normas, pero por lo menos allá en su espíritu ellos saben que hay un ser supremo y que se llama Dios según la tradición religiosa, aunque no han tenido un encuentro con Él. Oh, gloria al Señor. Nosotros lo hemos tenido. Gracias a Dios por ello. Amén, mis hermanos. Desde la misma creación, el deseo de Dios y la voluntad divina del Señor, de Dios el Creador, la deidad divina, y como decíamos hace unos domingos anteriores, cuando nos referimos a la Trinidad divina, nosotros no decimos Trinidad divina, o nosotros no decimos deidad divina, nosotros decimos Dios mío. Cuando decimos Dios mío, estamos hablando de las tres personas y su unidad perfecta, eterna y divina. Amén. Los hebreos, los hermanos hebreos, ellos dicen Elohim. Elohim es como, ellos dicen Elohim. Cuando están diciendo Elohim, están diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros no decimos Elohim, nosotros decimos Dios mío. Gloria a Dios. Y cuando decimos Dios mío, estamos diciendo Jehová Dios mío, Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, la deidad divina a la vez. Gloria sea al Señor, poderoso Dios. Amén. Dios, la deidad divina, que fueron nuestros creadores, ellos nos crearon con el propósito único, exclusivo, de tener comunión con nosotros. Mire, Dios y su creación, esa es su voluntad divina, vivir así. Dios, la Biblia dice que Dios, óigame bien, bueno, para Dios, Dios está en todas partes. No hay palabras, amén, en ningún idioma en esta tierra que una persona pueda explicar la personalidad divina de Dios el Padre. Amén. Pero Él se dio a conocer a través de la persona de Cristo. Cuando uno de los discípulos le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y entonces nos basta saber que el Padre es uno y usted el Hijo es otro. Entonces el Señor le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no han entendido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Oh, gloria al Señor. Refiriéndose al Señor de Dios, no puede, en su personalidad divina de Dios el Padre, no puede ser revelada, no puede ser manifestada. Recuerden que en la antigüedad Dios hablaba, se oía su voz única y exclusivamente. Los hombres y las mujeres y el pueblo de Israel, Moisés, los siervos de Dios, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos ministros de Dios, la Biblia dice, incluyendo los profetas, la Biblia dice que ellos oían literalmente la voz de Dios, pero no podían ver la persona de Dios, porque nadie puede ver la persona de Dios el Padre y quedar vivo.
Moisés, dice la Biblia, que Dios le dio el privilegio sencillamente de ver la sombra de la espalda de Dios, mas no su rostro. Es lo único que Moisés, y el único hombre que logró ver la sombra de la espalda de Dios fue Moisés, más nadie. Porque si Moisés ve el rostro de Dios, hermano, dice la palabra del Señor, hombre muerto. Porque esta naturaleza humana no puede percibir y resistir la personalidad sobrenatural, divina, majestuosa, llena de gloria, y por ese estilo, en ese nivel, todo lo sagrado, todo lo sublime de Dios el Padre. Aleluya. Pero dice la Biblia como promesa de Dios, que un día usted y yo, cuando seamos transformados, el Evangelio de San Juan apóstol dice que cuando seamos nosotros transformados, entonces veremos a Dios tal como Dios es. O veremos su rostro, veremos su gloria. Los ángeles le alaban y le adoran. Los arcángeles, los querubines, los serafines continuamente están expresándole a Dios la alabanza y la adoración, allá viendo su rostro, contemplando el rostro del Señor. Y la promesa de Dios para nosotros es que seremos transformados. Este estuche será transformado a un cuerpo angelical, y entonces no habrá nada que nos impida ver a Dios tal como Él es. Oh, bendito sea su nombre. Con esto es suficiente, hermano querido, para que nosotros comprendamos que sí, Dios desde la misma antigüedad, desde el mismo principio del Edén, la Biblia dice que Dios se presenta en su trono, frente a ángeles, arcángeles, querubines, serafines, amén, ellos dándole la gloria y la alabanza al Señor, y Dios recibiendo esa alabanza. Dios venía al huerto del Edén y recibía la alabanza y la adoración que Adán y Eva le daban a Él antes de pecar. Es decir, para Dios lo mismo era estar en su trono que estar en el huerto. Es algo tan sobrenatural, Dios mío, que uno con la mente de Cristo logra medio entenderlo. Sin la mente de Cristo uno no entiende nada. Sin la mente de Cristo uno entiende todo lo que es pecado. Hasta blasfemo se vuelve uno, porque uno no logra entender con la mente carnal, y sin Dios, sin la mente de Cristo, las cosas sagradas. Amén. La Biblia dice que el hombre y la mujer que no han entregado su vida a Jesucristo, que no han nacido de nuevo, dice que tienen una mente carnal, una mente natural, y ellos no pueden percibir ni entender las cosas de Dios, porque para ellos son una locura. Para ellos son locura, pero para nosotros es contemplar la gloria, aleluya, del Señor. Bendito sea su nombre poderoso. Entonces para nosotros no es locura, para nosotros no es locura, para nosotros es un gozo y una alegría poder ver las cosas reveladas que Dios nos ha entregado en su palabra. Amén. El registro que encontramos acá bíblico, amén, nos habla del día cuando el Señor le dijo a Moisés que Él quería que Moisés le construyera un lugar específico, un lugar único, que se llamaría el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios, así como Dios venía allá al huerto del Edén y hablaba con Adán y Eva de una comunión tan bonita, tan sagrada, Adán y Eva veían el rostro del Señor, hablaban con Él. Era algo lindo, hermano. Algo hermosísimo. No había nada que les impidiera ver el rostro de Dios. Y que yo digo, Dios mío, qué gloria, qué bendición tan grande la que Adán y Eva tenían. Qué pesar que le hubieran obedecido al diablo. Amén, la voz de la serpiente por la que habló Satanás, y haber perdido esa comunión. Hoy no tendríamos nosotros el problema que tenemos. Amén, pero ¿qué le vamos a hacer? Dicen los hermanos mexicanos. Si eso ya pasó, ahora nos toca a nosotros saber cómo enfrentar y vivir esto ahora. Amén, esta situación. En medio de adversidades, tratar de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Aleluya. Entonces, como ya Dios no podía, por el pecado del hombre, y porque la multiplicación de la raza humana crecía y se multiplicaba juntamente con el pecado, lamentablemente ya Dios no podía tener esa comunión con el hombre.
venir y presentarse cara a cara y hablar con el hombre y charlar y compartir, hermano. Oh Dios mío, yo digo, en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían el culto familiar en vivo y en directo con la presencia de Dios ahí, hermano. Oh, gloria al Señor. Amén. Todo eso, hermano, uno lo recopila, uno esa información, y uno ahí adentro en el cerebro dice: ay, Dios mío del cielo, ese Adán y esa Eva, como que quisiéramos encontrarlos, ¿no? Y antes de brindarles un tinto, decirles por qué hicieron lo que hicieron. Y en ese ambiente tan lindo y hermoso en que ellos se encontraban, ir a perder ese ambiente tan lindo. Oh, Dios mío, Señor. Oh, gloria a Dios. Pero la bendición de Dios es que Dios dice: ya no puedo estar en el huerto porque el hombre se ha corrompido. Pues ahora quiero que haya un lugar exclusivo. Y ese lugar exclusivo se va a llamar el tabernáculo. Y el Señor le dio 3 medidas a Moisés. Llamó a Moisés y le dijo: escoge a hombres, a los albañiles, a los constructores, a gente que tiene entendimiento y conocimiento de construcción. Amén, porque no todos tenemos ese conocimiento. Aleluya. Y ya el Señor, amén, ya el Señor por su infinita misericordia, amén, ya está tratando con nosotros, y muy especialmente con los constructores aquí, porque Dios sabe lo que va a hacer. Aleluya, bendito el nombre del Señor, poderoso es Jesucristo. Y Dios le dice a Moisés: llama a los albañiles, llama a esos santos hombres que les he dado una sabiduría en esa área de construir. Y le dio 3 clases de medidas el Señor. Mire que en todo está el sello de la deidad divina, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo: construirás el tabernáculo de tanto de largo, tantos codos de largo, tantos codos de ancho, 2, y 3, tantos codos de alto. Entonces el tabernáculo tenía 3 medidas: la longitud, que es lo largo; la anchura, que es lo ancho; y lo alto. Gloria a Dios. Ahí está la deidad divina. Pues no estamos hablando de la Trinidad, pero estamos hablando de la reverencia en la casa de Dios. Y digo, porque yo quiero que ese lugar sea un lugar especial. Y el texto que leímos, el número 8, dice de una forma enfática: harás un santuario para mí, dijo el Señor. Ese santuario para mí se está refiriendo que de la manera como Dios tiene su trono en el cielo y los seres angelicales para adorarle y exaltarle, y también el Señor lo tenía allá en el huerto del Edén, cuando descendía antes de Adán y Eva pecar y hablaba con ellos y les ministraba. Y como les decía hace un momento, ellos hacían el culto familiar con la presencia viva en directo de Dios. Ellos perdieron eso, pero Dios quiso mantener esa comunión. Entonces dijo: quiero un lugar. Recuerden que antes de Dios hablarle a Moisés de construir un templo, y dijo el Señor: para mí, para yo estar ahí y tener con mi pueblo, con mis hijos y con mis hijas, desde luego, comunión. Que ellos sí vean mi presencia, sientan mi presencia, porque yo quiero estar con ellos. Lo he creado para eso. He creado ese pueblo, he creado ese propósito, y por eso quiero un lugar específico. Pero antes de ese lugar específico, la Biblia dice que Dios habló a la conciencia de cada hombre temeroso de Dios en el Antiguo Testamento, antes, allá en la era patriarcal, antes de la ley, de que se hiciera un altar. Y miren ustedes que el primero que hizo un altar para adorar a Dios fue Noé, ¿cierto? Amén. Usted dirá: no, Abel. Bueno, la secuencia puede venir desde allá. Abel dice, y Caín, que ellos ofrecían sacrificio a Dios. Pero hablar de un lugar específico, un lugar alto específico, lo enseña Noé. La Biblia habla de Noé, que él fue el primero en buscar un lugar alto y ofrecerle a Dios sacrificio, expresando su gratitud a Dios. Amén. Cuando salió del arca. Luego Abraham, encontramos la secuencia. Luego Isaac, luego Jacob,
Y de ahí encontramos de ahí hacia acá, antes de la ley, que siempre hubo en la conciencia, en la voluntad de cada hombre y de cada mujer del pueblo de Israel, ser agradecidos de Dios y tener un lugar específico para ellos orar a Dios. Entonces, cuando ellos se acercaban y para tener un momento de comunión con Dios, siempre lo hacían retirados y que fuera un lugar alto, ojalá. A eso le llamaban ellos altar. Amén. Dios, y como la voluntad de Dios y el propósito de Dios es tener comunión con nosotros, aunque haya mucha gente diciendo: Dios no me quiere, Dios me creó para sufrir, el culpable de esta situación que yo tengo es Dios. Cuidado con esa lengua, porque por más corta que usted la tenga, si usted habla así, su lengua lo puede llevar al infierno. Amén. Sí, esa es una realidad. Tener cuidado con la lengüita que tenemos, porque a veces decimos: yo por qué no tengo la lengua más larga, y la sacamos y la miramos y la ponemos frente al espejo, y pero tan cortica. Amén. Sí, dirá usted: yo nunca hago eso. Bueno, usted no, pero otras personas sí. Alabado sea el Señor. Amén. Si no cuidamos esa lengua, porque hay gente que dice: yo pasando esta situación, Dios es culpable. Y a veces señalamos y decimos: vea, ¿cómo aquel sí lo bendice? Y peleamos con Dios y le decimos a Dios: ¿cómo Dios, cómo aquel sí lo bendice? ¿Cómo aquella que no merece bendición, cómo esa sí la bendice? Y mire, aquel que es hasta rebelde contigo, vea cómo ese sí tiene bendición y yo no tengo nada. Y a veces decirle a Dios: me echaste a este mundo para sufrir, y creer eso en el corazón y estar seguro. Porque hay gente que tiene su seguridad al revés. Están seguros de la mentira y están indecisos con la verdad. Es al revés, hermano. Seguros con la verdad y siempre, hermano, rechazando la mentira. Poder en el nombre de Jesús. Pero hay gente así, hermano. Amén. Siempre Dios ha querido tenernos en su mano poderosa, bajo la protección divina de su mano. Dios siempre ha querido guiarnos a todo hombre y a toda mujer que le tiene temor, que obedece, que le honra, que le ama con todo el corazón. Aleluya. Entonces, para seguir esa secuencia, Dios le dice a Moisés: constrúyeme el tabernáculo. Y le dio las medidas, porque es un lugar, yo quiero ese lugar para yo presentarme ahí, mi presencia esté ahí. Amén. La chequina de Jehová, que quiere decir presencia de Dios. Aleluya. Amén. Esa partecita de abajo de nuestro lema: bendito momento, cuando el Espíritu Santo le reveló a nuestros directores que este sería el lema de trabajo de este año. Y no será el lema de trabajo de este año, no. Ha sido el lema del trabajo de Dios en medio de su pueblo, allá desde el Antiguo Testamento hasta que la iglesia sea levantada y hasta que Israel, el pueblo de Dios, también sea restaurado y levantado. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe? Dios no puede estar en la presencia personalmente. Él no puede estar, hermano, porque no hay un lugar que resista aleluya, la presencia de Dios, su personalidad. Pero Él quiere a través de la chequina, es decir, su presencia, que se sienta su presencia. Él dijo: yo quiero un lugar donde mi presencia esté. Aleluya. Y le dijo a Moisés: construye ese templo. Moisés lo construyó, y ustedes saben que a través de las 40 como estaciones que Israel dio a través del desierto, porque fueron 40 años en el desierto. Amén. En algunas estaciones que ellos hicieron, porque fueron 40 en total estaciones. Parece que cada año, y no, cada año no, porque en algunas estaciones se demoraron pocos meses, en otros se demoraron más de un año, a través del desierto. Aleluya. El tabernáculo, hermano, era un templo que ellos lo armaban y lo desarmaban y lo trasladaban portátil. Vamos a hablarlo de esa manera. Amén. Ellos se trasladaban, estaban varios días, meses en ese sitio. El tabernáculo ellos lo armaban y ahí hacía el culto, la administración de Dios, la presencia de Dios guiándolos. Y recuerden que había la señal
amén, no solamente del tabernáculo, sino de la nube que en el día los ocultaba de la fuerte calor del sol, y de la columna de fuego que en la noche los iluminaba, porque hubo noches que ellos tenían que caminar, y aun cuando ellos se establecían en esta estación, ellos necesitaban la luz, y allá no habían plantas eléctricas ni habían empresas eléctricas, no, amén, allá era la gloria de Dios entre ellos, algo que uno dice: Dios mío, ¿por qué no viví? ¿Por qué no viví yo en ese tiempo? Y no en ese tiempo no hubiera pagado yo la energía, los recibos de energía. Sí, así es, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando uno ve el recibo y dice: Dios mío, mire, uy, Señor, y la mente se le va. Aleluya, amén. Y uno dice: uy, no, Señor. En el desierto ellos no tenían ese problema, porque tenían la columna de fuego que los iluminaba en la noche. Aleluya. Maravilloso el Señor. Y en el día la nube que pasaba por encima de ellos y los cubría, y los rayos candentes del sol, amén, como el mediodía en el desierto, no los afectaba para nada. Recuerden que todo eso es hoy representativo en el ministerio poderoso del Espíritu Santo de Dios. El desierto es el Espíritu de Dios se presenta, amén, en nosotros como la columna de fuego que nos ilumina, que nos guía, y como la nube, amén, que nos oculta, amén, de los candentes rayos del fuego del diablo, de la maldad, de la iniquidad. El Espíritu Santo nos oculta de eso, aleluya, y por eso es que usted y yo estamos aquí con rostro de vencedores, con rostro de triunfantes, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale, dele la mano al que está a su lado y dígale: gracias a Dios por el Espíritu Santo. Créelo. Amén. Él está aquí con nosotros. Aleluya. Mire, la reverencia era tal. Óigame bien. La reverencia era tal cuando ellos acampaban, cuando también caminaban, que el Señor le dio estatutos al pueblo de Israel. Y le dijo: el santuario es sagrado. El santuario es sagrado. Y hay tres partes también en el santuario, que son el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio está allá, el lugar santo está aquí y el lugar santísimo está acá. De esas tres partes se formará el tabernáculo. En el lugar santísimo solo una vez al año entraba el sacerdote, el gran sumo sacerdote, al santuario, y él presentaba al lugar santísimo, y él presentaba sus peticiones de todo el pueblo en general, y aún de los mismos sacerdotes y levitas, amén, en el lugar santísimo. El lugar santo, que hoy está figurado también aquí, literalmente está acá, el altar. Está la segunda parte del templo, que es la silletería, amén, y ya la tercera parte allá, atrás. Sí, todo está tipificado también, gloria al Señor, en el templo hoy físicamente. En aquel tiempo lo era también. En el lugar santo se presentaban los sacerdotes y a ofrecer los sacrificios. En el lugar santísimo no se ofrecía sacrificios. Los sacrificios se ofrecían en el lugar santo, en el lugar santo. Ahí venía el sacerdote, le traía a la víctima, él agarraba la sangre de la víctima y la rociaba sobre los pecadores. Literalmente, eso era así. Amén. Y en el atrio, pues allá en la parte del atrio, es parte del templo también, donde la gente, amén, se reunía, y como un preludio para entrar al templo, esto hacía que en los tres lugares hubiera una reverencia y un respeto, porque había porteros. Oye, escúchame bien, y los porteros, escúchame bien, y los porteros, como que está haciendo invierno, se están moviendo los árboles. Amén, gloria a Dios. Estamos en verano, que no se mueva una hojita, solamente los oídos para oír y la boca para alabar y adorar a Dios. Estamos hablando de la reverencia en la casa de Dios, desde el Antiguo Testamento. Amén. Aleluya.
el movimiento, había un respeto tan tremendo, porque la logística de aquella época, desde el Antiguo Testamento, la logística eran, óyame bien, sacerdotes también. Los porteros eran personas, hombres preparados, consagrados, dedicados a ese oficio. Hermano, tremendo era eso. O sea, en logística, la logística del Antiguo Testamento allá no formaba parte cualquier hermano. De pronto por la estatura, por su anchura, por su simpatía. No, eso era importante desde luego, pero por eso no se elegía a alguien para prestar el servicio en la casa de Dios como portero. Mire que la Biblia dice que cuando un sacerdote pecaba, era destituido del sacerdocio. Eso es bíblico. Cuando un sacerdote incurría, un levita incurría en un pecado deshonroso, porque todo el pecado es deshonroso, amén, pero cuando él pecaba, el caso de adulterio o fornicación también, porque el sacerdote tenía que ser casado, la Biblia lo dice, tenía que ser casado, amén. Ahora en el Nuevo Testamento la Biblia también dice que el ministro, el pastor, debe ser casado, porque debe ser una persona que da ejemplo en todas las áreas personales, sociales, humanas, desde luego, y también eclesiales. Bendito sea el Señor, poderoso es Dios. Entonces, en aquella época, el sacerdote que era destituido del sacerdocio ya no podía recibir sacrificios y ofrecer sacrificios, matar los animalitos para perdón de los pecados de la gente. Ya no podía ejercer el sacerdocio, y mucho menos llegar a ser sumo sacerdote para venir al lugar santísimo una vez al año, tan menos. Entonces, ¿qué pasaba si se arrepentía y se consagraba? Eso lo dice el profeta Ezequiel. Si ese sacerdote que era destituido del sacerdocio se arrepentía, se consagraba, ya no podía ser sacerdote, entonces podía ser portero, podía formar parte del grupo de logística. Amén, eso dice la palabra de Dios. Aleluya, maravilloso el Señor. Amén. Arrepentido, que reconociera su pecado, podía formar parte de logística. Para que nosotros podamos entender que los hermanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que forman parte de esta bendición preciosa, digo yo, de trabajar en logística, servidores, ujieres, como usted quiera decir, tanto los que dirigen el grupo de logística como los que son parte de ella, tenían que tener y tienen que tener, en primer lugar, una vida de comunión con Dios. He dicho, una vida de comunión con Dios. Amén. Segundo, un testimonio que no diera qué decir en mal dentro del mismo pueblo de Dios. ¿Me escuchan bien? Los hermanos allá en el Antiguo Testamento que formaban parte de logística eran personas, primero, con una comunión de altura con el Señor, una vida consagrada. Segundo, que tuvieran un testimonio público. Escúchenme los sugieres, los hermanos de logística, que entre el pueblo no hubiera alguien que pudiera acusarles de algún pecado, de alguna falta. Tenían que ser personas íntegras en su testimonio. Amén. Y tercero, tenían que ser personas que no tuvieran defecto físico. Que todo eso es prototipo hoy, hermano. Tenían que ser personas que no tuvieran que usar lentes como pico de botella o asiento de botella, porque somos ciegos, amén, o miopes. No,
Tenían que tener una visión clara para ser atalaya, para ser un centinela. Amén. Y yo digo algo, hermano, importantísimo. Una persona que tiene un nivel de comunión con Dios de altura, una persona que tiene comunión con los hermanos y que los hermanos no tienen nada malo que decir de él, y una persona, porque aplicamos esto, hermano, allá del Antiguo Testamento, que no tenía defecto ninguno, no le faltaba ninguna parte del cuerpo, que eso eran requisitos allá, pues es una persona apta. Es una persona apta. Y es una persona que va a cumplir, escúchame esto, va a cumplir con su deber a cabalidad. Si esa persona es una persona que tiene comunión con Dios, tiene comunión con los hermanos, ama y respeta la iglesia, es una persona que no tiene ningún defecto físico, pues es una persona que está apta, no hay nada que le impida prestar un servicio con todo amor, con toda sinceridad, sin esperar recibir sueldo, sino hacerlo con una alegría, con gratitud al Señor. Uno dice, pues a esa persona no le falta nada, esa persona puede servir y puede prestar ese servicio con eficacia, con eficiencia. Amén. Es una persona, amén, que tiene todas las cualidades para servir. ¿Sí o no? Sencillamente, esos mismos requisitos son los de logística hoy. En logística no puede haber un hermano que es todo rabietas. No, primero, escúcheme. Los hermanos de logística no tienen que ser personas que oran por ahí cada 8 días. No, damas y caballeros, el hermano o la hermana de logística tiene que ser una persona que ora a Dios más de 3 veces al día. Ay, sí, pastor, yo oro por el desayuno, oro por el almuerzo y oro por la cena. Yo oro 3 veces al día, pastor. Entonces, y a mí no me utilizan para logística. No, estamos hablando de una vida de oración. Es una persona que ora más de 3 veces al día. Aleluya, maravilloso el Señor. Que saca tiempo para orar. Es una persona que tiene comunión con el Señor. Entonces ya no estamos hablando de logística allá del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la logística de hoy aquí entre nosotros. Segundo, logística. Los hermanos de logística tienen que tener esa virtud hermosa y bonita que ningún hermano acá de la congregación tenga que señalarlo a usted, hermano y hermana, de que usted es una persona no fea, porque aquí no vale lo feo, lo bonito, lo alto, lo bajito, lo ancho, lo angostico. No, aquí no interesa eso. Tampoco la edad tampoco. Desde luego que no vamos a poner a un hermano, amén, de 100 años, que toque un bordón por acá, en esta manito, y está libre para dársela, y lo vamos a poner de ujier. No, ese hombre y esa mujer ya sirvieron lo suficiente. Qué bendición. Ellos merecen una silla especial en la congregación, porque ellos son dignos de respeto y dignos de admirar. Amén. Y sentaditos ahí nos transmiten un ejemplo y un mensaje de fidelidad a nosotros. ¿Es así o no es así? Amén. Qué bonito. Entonces los sugieres de hoy primeramente tienen que tener esa bendición, comunión con Dios. Pero si son de esos que no oran ni siquiera cada 8 días, no, Dios mío. Tiene que ser de esos que les gustan las vigilias,
Yo sé que no hay amenes cuando uno menciona eso. Que le gustan los ayunos, que no se pierden la actividad que la iglesia tiene en su programa, tanto de caballeros, de damas, de jóvenes, todos los programas de la iglesia que se hacen en pro de la bendición de la iglesia, de la congregación. Tienen que ser hermanos que luchan por congregarse, no cada vez que puedan o quieran. No, tienen que ser hermanos que les gusta el congregarse. Claro, si son servidores les toca, no se congregan porque les toca y porque son servidores, no, porque hay hermanos que se les cambia el turno, hay hermanos que trabajan una semana, qué bendición, y luego viene el otro turno la próxima semana, y así sucesivamente. Y cuando hay un grupo grandecito, pues qué bendición, una semana trabaja un grupo, otra semana trabaja otro grupo, y la tercera semana del mes trabaja otro grupo. Trabajamos descansaditos. Y nadie es esclavo para decir, este es esclavo, es que yo soy esclavo, es que a mí me tienen como un esclavo, es que yo trabajo como un esclavo. No, aunque la palabra esclavo quiere decir siervo, servidor, y nosotros somos servidores del Señor, no somos esclavos. Somos siervos del Señor que servimos con amor, servimos con gratitud, servimos con todo nuestro corazón, hermano, por encima de todo. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. Hermanos de logística tienen que ser personas que los hermanos, los demás no los señalen. No, ese hermano es más cascarrabias. No, es que ese hermano nada más o esa hermana nada más con la forma de caminar ofende. Y cuando habla ni se diga. Y cuando actúa, no, eso no hablemos más. No, la Biblia enseña. Estamos hablando de la reverencia en la casa de Dios. Y para hablar de la reverencia en la casa de Dios, tenemos que hablar del orden ético, amén, que debe haber dentro del seno de la iglesia y que lo encontramos registrado en el mismo libro sagrado, la palabra del Señor, allá mismo desde el Antiguo Testamento. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, maravilloso Dios. El orden establecido del culto, amén, que se estableció ya dentro del seno de la iglesia cristiana, tiene estas características hermosas. El culto es una bendición. Fíjese que el Señor dice, harás un santuario para mí. Ese santuario lo hacían y lo hicieron los hombres para Dios. Lo traducimos o lo trasladamos aquí al Nuevo Testamento, a la iglesia cristiana, el ejemplo de allá Antiguo Testamentario. Lo traemos a la enseñanza del Nuevo Testamento y encontramos, ya no encontramos un tabernáculo, encontramos un templo como este. Ustedes saben las razones por las cuales este lugar no es más bonito y desde allá afuera más atractivo. Ustedes saben las razones. Amén. Pero este lugar debería estar más hermoso, así como de pronto por dentro, por fuera también lo sea. Pero ya, esperemos un momentito, esperemos un tiempito más, aleluya, y tendremos la casa de Dios más hermosa y más linda, aleluya, que nunca antes nosotros hayamos disfrutado estar dentro de ella, para la gloria del Señor y bendición de nuestra vida. Lo creemos con todo nuestro corazón, pero no tanto físicamente. Amén, el lugar que sea bonito, hermoso, que la gente diga, uy, qué lujo, que la gente diga, uy, qué belleza, uy, qué cosa tan atractiva, uy, no, qué cosa tan supremamente hasta exagerada, se pasa de belleza. No, lo más bello y lo más precioso y lo más valioso es la presencia de Dios en ese lugar, porque si la presencia de Dios no está, de nada sirve la belleza, la estructura de un lugar, aleluya, de un recinto, así se le ponga el nombre allá afuera, casa de Dios y puerta del cielo. Hay lugares, no estamos aquí para criticar, pero sí estamos aquí para hablar verdades.
Estamos aquí para hablar verdades, no para criticar. Pero hay lugares donde afuera es puro título, puro nombre, pura fachada. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quieres ir al cielo? Entra por esa puerta y terminarás arriba en el cielo. Pero uno entra y adentro encuentra otro ambiente, otra situación. ¿Qué cuento de cielo? ¿Qué cuento de gloria? La gloria y el cielo hace mención en solo el letrero allá afuera. Por dentro no hay nada de presencia de Dios. Por dentro lo que hay es carnalidad. Por dentro lo que hay es desorden. Por dentro lo que hay es perturbación. Adentro no hay comunión con Dios, es todo al revés. Hay más comunión con Dios afuera al leer el nombre, el título de ese lugar, que estar uno metido adentro. Oh, aleluya. Hay hermanos que han tenido esa experiencia. Se han metido por allá equivocadamente. Otros lo han hecho voluntariamente. Porque hay gente, lamentablemente, que anda y anda más que las malas noticias. Andan y andan y andan más que el chisme más asqueante y horripilante de la vida dentro de la sociedad. Amén. ¿Si es así o no es así? Aleluya. Y la gente que anda buscando la iglesia perfecta, la congregación perfecta, el pastor perfecto, la pastora perfecta, los hijos de los pastores perfectos, las sillas perfectas, el templo perfecto. Y llegarán al infierno. Y de ahí serán trasladados al cielo. No, al cielo no. Del infierno trasladados al lago de fuego. Porque hay hermanos, y he oído mensajes de algunos predicadores que dicen: al infierno donde hay fuego y azufre. En el infierno no hay fuego y azufre. ¿Quién le dijo a usted esa herejía? En el infierno hay tormento, dolor y tormento, y se siente el fuego abrasador de la condenación eterna. Pero el fuego mezclado con azufre no está en el infierno. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia dice que hay un lugar que se llama el lago de fuego, que arde con azufre, y no es el infierno. Es el lugar que Dios tiene preparado para el diablo. El lago de fuego no hay nadie hasta el momento. En el infierno hay millones y millones de personas. Pero el lago de fuego que arde con azufre no está preparado, pero no lo han estrenado nadie. Allá no ha caído nadie todavía. ¿Sabe quién va a estrenar el lago de fuego que arde con azufre? El diablo, la bestia, que es el anticristo, el que va a gobernar el mundo entero, el que va a sellar a todos los habitantes del mundo con el número 666, el que va a decretar la ley que toda persona tenga un microchip en la frente o en la mano derecha. Esa es la bestia, el anticristo, representado en un hombre. Y el tercero que va a ir allí, el trío satánico: Satanás, la bestia y el líder religioso a nivel mundial. Que si es el Papa, que lo sepa lo que le espera. Sí, hermano. Porque así como habrá un gobierno, un hombre que gobierne todo el mundo con el 666, tiene que haber un hombre que gobierne todas, que reúna y unifique a todas las sectas religiosas, a todas las religiones. ¿Sabe que todas las religiones se van a unir un día? Todas las sectas habidas y por haber se unirán un día y se mezclarán, porque esos son la misma cosa.
con todo el sistema satánico de espiritismo. Óigame bien eso. Las religiones, las sectas y las religiones se unirán a los poderes del infierno satánico, del espiritismo, del chamanismo. Todo eso es una sola cosa. Y serán gobernadas por un líder religioso mundial. Escúchelo, anótelo donde siempre lo esté mirando para que lo recuerde y no se le olvide. Esos tres son los que van a estrenar el lago de fuego que arde mezclado con azufre. Y después de que ellos estrenen ese lugar, ese trío satánico, entonces todos los que están en el infierno ahora mismo, en dolor, en llanto, y usted sabe que por allá en aleluya, Asia, donde los científicos hicieron un hueco a lo profundo de la tierra. Tremendo. Ellos, para descubrir, a ver, las minas de diamantes que están sobre las cuales está fundada la tierra, descubrir tantas riquezas que el mundo tiene, porque es una realidad. Y luego cavaron a profundidad y metieron micrófonos para que ellos captaran, a ver, qué hay allá abajo y qué sonidos dan la profundidad de la tierra. Rusia. Amén. Y cuando qué sorpresas se llevaron. Que cuando las grabadoras captaron los sonidos de los micrófonos que ellos metieron allá a profundidad, oían gritos y lamentos, ayes, amén, del infierno, porque la Biblia dice que el infierno está allá en lo profundo de la tierra, allá abajo en lo profundo de la tierra. Y los mismos científicos quedaron asombrados. Desde ahí muchos llamados ateos saben que hay un Dios todopoderoso y que la Biblia, lo que la Biblia dice es palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Oían los ayes y los lamentos, impíos, científicos, incrédulos, que no creen ni en la luz eléctrica alumbrándoles, hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. No fueron cristianos los que hicieron eso, fueron impíos, mundanos, científicos, gente que quiere saber más para darse en su propia gloria. Amén. Descubrieron eso. Esos micrófonos captaron los sonidos, las grabadoras grabaron esos mensajes. Aleluya. Por ahí, eso está en internet. Dirá usted, si eso está en internet. Eso, ¿qué es lo que no está en internet? En internet. Eso en internet está todo. Sí, todo. Eso es verdad. Amén. Pero encontramos allí verdades. Y que encuentre uno verdades en internet que confirman lo que la Biblia dice, eso es un milagro de Dios grande, hermano. Eso es un milagro. Eso es un milagro, porque no solamente lo está gritando la Biblia, las páginas sagradas de la Biblia, lo están gritando los científicos, enemigos de Dios. Ellos aún están descubriendo y están predicando que lo que la Biblia dice es la verdad de Dios. Bendito sea su nombre maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo ya comenzó su ministerio, Jesucristo se llevó hermano querido, no digo que una sorpresa, pero Jesucristo se enfrentó a una situación tremenda. Mire, vamos a leerlo, hermanos amados, en el Evangelio de San Mateo. Aleluya. Estamos hablando de la reverencia en la casa de Dios. Escúchenme bien, hermanos. ¿Qué les dije? ¿Capítulo qué? 21 de San Mateo. Vamos a verlo en pantalla. Estos hermanos que son una bendición nos van a ayudar. 21:12. Aleluya. Amén. ¿Estamos? 21:12 dice, entró Jesús. Pero el título dice purificación del templo. Mira cómo encontró el Señor el templo de Salomón, donde
Salomón, después del desierto, amén, del tabernáculo movible, amén, Dios le ordenó a Salomón construir, a David, pero David recogió todos los materiales para construir el nuevo templo, pero Dios le dijo: reunirás los materiales, pero tú no edificarás el templo. Vean ustedes lo que es la santidad del templo, la dedicación del templo. Dios le dijo a David: reúne los materiales, impulse al pueblo, a los líderes del pueblo, para que ellos, como van a construir el templo, pero usted me hace el favor y usted no. Su hijo Salomón se va a encargar de edificarme casa a mí. Yo me atrevo, uno deduce, que David se sintió como un poquito molesto porque Dios le dice: usted no me va a construir templo. Su hijo Salomón, pero usted no cree, amén, usted no cree que si Dios me dijera: bueno, mi hijo, resulta que usted no va a construir el templo, el nuevo. Pues claro, yo no soy el maestro, ni siquiera la cuota inicial de un maestro, amén, lo reconozco. Pero un ejemplo, que el Señor me dijera a mi hijo: usted no, y que mi hijo váyase a otro lugar, pues yo no me pondría bravo. Si es Dios, yo no me pondría bravo, pero yo sí le preguntaría a Dios: Señor, ¿por qué? Y yo creo que David le preguntó a Dios: Señor, pero ¿por qué? Si yo anhelo, yo quiero construir tu casa, yo quiero que haya un lugar diferente al tabernáculo para que tu pueblo habite, Señor, y yo quiero ir a tu templo, yo quiero congregarme en tu templo. Porque David, capítulo 24 del 27:4 de los Salmos, dice David que le hizo una petición a Dios y le dijo: yo quiero congregarme todos los días en tu casa, ir todos los días, aunque sea 1 hora, 2 horas, a tu templo, para allí orar, contemplar la hermosura tuya, alabarte, adorarte y bendecir a tu pueblo todos los días. Ese hombre aprendió a amar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios no es cualquier cosa. Aleluya, maravilloso el Señor. Entonces Dios le dice a David: usted no me construye casa, pero tu hijo sí. Yo creo que David le dijo: ¿por qué, Señor? Y Dios, uno deduce, y Dios le dice, todavía pregunta: ¿por qué, mi hijo? Pues te lo voy a decir, y eso sí está escrito, que el Señor le dijo: porque tú has derramado mucha sangre, tú has matado a muchos de mis enemigos. No es que sus manos se hayan pecado, no, porque yo mismo te he dicho: te entrego los enemigos, destrúyalos. Pero con esas manos con las que usted libraste tantas batallas y derrotaste a mis enemigos, no me construirás casa. Lo harás tu hijo. Como tú has derramado tanta sangre, porque tú has sido un guerrero, entonces cuidadito. Pero sigue siendo mi siervo, sigue siendo mi hijo, sigue placiendo mi corazón, sigue alegrando mi corazón. Pero tu hijo construirá casa. Entonces Salomón construyó esa casa, ese templo hermoso, lleno, hermano, de lujos, enchapes de oro, hermano, columnas de oro, había utensilios netos de oro, pero no de oro un año, no, de oro puro. Porque hay cosas que parecen de oro, sí, son de oro un año, hace un año, amén, pero no, este era oro puro, oro macizo. El púlpito, hermano, esto no era vidrio así de este calibre tan grueso, tan potente. Era oro, hermano, todo oro. Utensilios total de oro, columnas enchapadas en oro. Eso era algo hermoso, el templo. Ese templo, mire cómo lo encuentra el Señor ahora. Amén, dice. Amén, los hermanos están, Dios los bendiga, tan eficientes los hermanos. Sí, pusieron la petición. Vamos a Mateo 21:12. Mateo 21:12. Amén, dice:
Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vendían becerros, vendían cabros, chivos, vendían corderos. Habían hecho, mire lo que dice el verso 13. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? Escrito está: mi casa es casa de oración. Siempre ha sido llamada casa de Dios y puerta del cielo, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow, hermano. Dios mío, Señor Jesucristo, ¿qué habían hecho estos hombres y mujeres ya de ese templo tan hermoso que Salomón había construido y había dedicado con tanto amor? ¿Se acuerdan que Salomón, cuando dedicaron los sacerdotes el templo, la oración fue: Señor, está atento a la oración que tu pueblo haga en este lugar, que todo el que venga a este lugar sea ministrado, la Chequina de Jehová lo llene, la presencia de Dios habite en él continuamente de día y de noche? Que la presencia de Dios, la Chequina de Jehová, los lleve por todas partes, en el trabajo, en el hogar, en todo lugar donde ellos estén, andando por el camino, cuando se acuesten, al levantarse, al ir a su trabajo, a sus labores, la gloria de Dios esté con ellos. Ese templo donde la gente venía, donde el pueblo de Israel venía a adorar a Dios, a ofrecer sacrificio, donde ellos sentían y eran llenos de la Chequina de Jehová, de la presencia de Jehová. Ese templo lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Sabe? Habla de los cambistas, al hablar de cambistas, amén. Recuerde, hermanos, que allá en el atrio era algo sagrado también. Lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el atrio eran los preparativos para entrar sagradamente a darle culto a Dios. ¿Sabe qué habían hecho ellos allá del atrio? Una mercadería. Una mercadería. Literalmente vendían becerros, vendían corderos, vendían palomos, palomitas, tórtolas, porque eran los animales del sacrificio. Entonces había gente que no los traía de la casa, venía y los compraba, porque ya habían hecho del atrio, habían hecho una plaza pública de mercado. Y no solamente eso, hermano, compraban un palomito, por ejemplo, el medio denario, o un cuarto de denario, una tórtola, un cuarto de denario. ¿Saben cuánto la vendían? ¿O la revendían? No, ni el doble, hermano. Si costaba un cuarto de denario la tortolita, se atrevían y la vendían en 2 denarios. Un corderito, si costaba medio denario, lo vendían en 3 y 4 denarios. Es decir, por eso el Señor dice: cueva de ladrones. Volcó las mesas, volcó las sillas, y dice que hizo, el Señor tomó un azote de cuerdas, dice. Bueno, algunos dicen, deduciendo, ellos dicen que le agarró a juguete y con eso le dio a toda esa gente, hermano. No, hay que tener cuidado. Lo que la Biblia no dice, no hay por qué predicarlo. Y el hecho de que yo deduzca como predicador algo, yo no tengo por qué afirmar mis deducciones a realidades o a doctrina de la Biblia. No. Pero sí el Señor, amén, el Señor se airó. Al Señor le dio ironía, el celo por la casa de Dios y por las cosas sagradas movió al Señor. Y cuando agarró esas cuerdas, hermano, amén, sí creo que algunos animales fueron golpeados, eso sí, literalmente se deduce eso. Y si alguno, amén, un hombre, alguno de esos, ¿qué culpa tuvo el Señor si estuvo por ahí de metiche y no corrió? El asunto es que el Señor voltea las mesas, volca todo eso, airado,
el Señor disgustado, indispuesto de ver lo que habían hecho de la casa de Dios, hermano, una mercadería. Muchos cambistas, amén, hasta monedas, hermanos, porque había gente de todas partes del mundo. El día de Pentecostés, ¿no dice la Biblia que había gente de todas partes, de todas las naciones del mundo, el día de Pentecostés, que hablaban diferentes lenguas según el lugar o la nación de donde ellos eran? Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces también en el templo había gente de todas partes, y allí cambiaban moneda por la moneda hebrea, el denario. Entonces esa clase de cambistas, usted averigua bien y se documenta y va a encontrar que habían hecho peor que una plaza de mercado, el que más barato venda. Y no solamente eso, sino que se metían al templo. Toda esa gente hipócrita, toda esa gente, vamos a decirlo así, malvada, hipócritas, llenos de pecados, cargados de maldad, que pensaban que por traer un animalito y participar de esa mercadería, que eso era ser fiel, devotos a Dios. Y el Señor se aira y dice que aún la gente que estaba metida dentro del templo la sacó el Señor, porque ya no era el lugar santo, ya no era para darle culto a Dios, ya era para hablar de negocios, ya era para hablar, hermano, amén, de cuanta mercadería o negocio más la gente le convenía. Era algo impresionante. Donde antes se ofrecía sacrificio para perdón de los pecados, donde antes se predicaba y se anunciaba la palabra del Señor, lo que había era un montón de hipócritas. A todos los saca el Señor. Y miren lo que dice el verso 14. Aleluya. Amén. Y vinieron a él en el templo, después que el templo quedó limpio, dice, llegaron los cojos, los ciegos, amén, y a todos el Señor los sanó. Y los principales sacerdotes, los líderes perversos, igual que los de hoy, perversos, pervertidos, amén, y los escribas, viendo las maravillas que hacía, amén, y a los amén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaba en el templo diciendo: Hosana al Hijo de Dios. Amén. Todos ellos aclamaban y glorificaban, amén, sí, al Hijo de David. Indagaron y se alejaron, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? O sea, los fariseos y los sacerdotes. Y Jesús le dijo: sí, nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman de los inocentes perfeccionasteis la alabanza y la adoración verdadera. Bendito el nombre del Señor. Esto indica que toda aquella gente que estaba allí metida no le daba culto a Dios. Lo hacían de una forma hipócrita, lo hacían de una forma ya deportiva, religiosa, menos de la forma como Dios estableció el culto allá en el Antiguo Testamento. Era algo tan, es decir, lo que Jesús dijo: vosotros habéis hecho de la casa de Dios cueva de ladrones, y no la casa de Dios santa, donde Dios venía a ministrar y a derramar y a manifestar su gloria, su presencia. Ya no estaba la presencia de Dios allí, ya no estaba Dios allí. Entonces el Señor viene y literalmente limpia el templo, y luego llama a la gente que sí quiere darle culto a Dios. La gente que el mundo despreciaba, los que se creían que no tenían nada que ver con Dios y menos darle culto a Dios. Esa es la gente que el Señor llama ahora, y entran al templo, y el templo se llenó de gente necesitada que de verdad alababa a Dios.
Y todos el grupo de gente impactados, dice que muchachos en alta voz gritaban y decían: no, sana al Hijo de David, al Hijo de Dios. Y esto produjo celos y odio a los escribas y a los principales sacerdotes. Amén. De ver que era otra clase de gente la que estaba en el templo alabando y adorando a Dios. ¿Sabe que todo eso trae una aplicación y una enseñanza para nosotros hoy? Hay gente que reclama, y especialmente la secta más grande del mundo, tradicionalista, religiosa, hipócrita. Ellos reclaman ser la iglesia de Cristo, y a nosotros nos llaman los hermanos apartados. No somos ni hermanos de ellos ni apartados. Somos hermanos de Cristo y escogidos por el Dios de los cielos para formar parte de la iglesia del Señor. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No somos ni hermanos ni apartados. Aleluya, no, somos escogidos por el Dios Todopoderoso para formar parte de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser iglesia de Cristo un grupo, así sea la secta más grande del mundo, que tiene millones y millones de personas engañadas. Amén. Así tengan los millones y millones, no puede ser iglesia de Jesucristo gente que vive conforme a su propia mente, a su propia voluntad, que viven conforme se les da la gana. Porque allá, hermano, allá estábamos nosotros también, y somos testigos de qué clase de vida se vive allá. Y que eso sea iglesia de Jesucristo es una blasfemia. Es una blasfemia y es una herejía decir que esa secta religiosa, por más que sea la más grande del mundo, sea iglesia de Jesucristo. Es una mentira, una blasfemia. Que el Señor reprenda al diablo. La iglesia de Cristo son hombres y mujeres que han sido transformados, hemos sido cambiados a una vida nueva, que hacemos la voluntad de Dios, no lo que queremos, la voluntad de Dios hacemos. Placemos el corazón de Dios. Denle la gloria a Dios por eso, hermano. Oh, bendito el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice San Marcos 11. San Marcos 11, 16. El Señor dice, aleluya, que después que limpió el templo, ya estamos, llegamos. Vamos a leer del verso 15 en adelante. San Marcos, Evangelio de San Marcos 11, 15 dice: y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Uy, no, Dios mío. Esto aquí como que es más claro. Se sentaban ahí, por ejemplo, ahí donde están ustedes sentados, y no se sentaban para adorar a Dios, se sentaban para hacer negocios. Poder en Jesús. Vamos a leer y luego aplicamos esto. Amén. Vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el verso, este es el clave, el que buscamos. Y no consentía, y no permitía, y no dejaba que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Cómo interpretamos nosotros ese texto? O sea, la reverencia que establece el Señor ya en el Nuevo Testamento con relación al culto en la casa de Dios es algo sagrado. Dice que después que el Señor hizo limpieza y metió gente que sí quería alabar y adorar a Dios, gente que iba a ser agradecida, gente que iba a servir a Dios de corazón, no como esos hipócritas que habían llenado toda esa silletería, todo ese lugar del templo. Entonces estableció el Señor la reverencia del culto en el templo. Y dice, no permitía que se movieran por los pasillos, y mucho menos llevando cosas en las manos.
Estableció el Señor que la norma del culto es absoluta: reverencia, respeto. En el templo no se viene a comer que no sea palabra de Dios, hermano. Pero mire, es algo tan terrible que hemos llegado a una situación, hermano, que ya hay hermanos que no quieren prestarnos el servicio de ujieres. Buenos días, hermanos. Es temprano todavía. El almuerzo está crudo todavía. Que hay hermanos que llegan al culto, se les olvida que venimos al culto, que el culto es algo sagrado, que el tiempo del culto es sagrado. Yo no tengo por qué quitarle al tiempo del culto. Hoy no, el culto hay que terminarlo rapidito. ¿Por qué? Porque el programa entre semana, la programación de la novela, de los, ¿cómo llaman eso? Del desafío, ¿del qué? Ayúdenme. Comienza a las 8 en punto y yo no me puedo perder uno solo. No, ríase, pero dígame cómo se llama el programa que no deja a muchos hermanos venir al culto entre semana. Por eso vienen cada 8 días, pudiendo venir todos los cultos. ¿Los 4 elementos cuáles? La hora del fin. Ojalá vieran eso, la hora del fin, para que se arrepientan. Sí. No, y es que yo tengo que irme a las 7:30 porque 20 minutos gasto de aquí del templo a la casa y tengo que llegar antes que comience el delfín. Mire, ¿sabe por qué yo no sé esos nombres? Se lo digo honestamente. ¿Sabe por qué no me sé yo esos nombres? Porque yo no veo esa basura. Yo no veo esa basura. Que no es más sino entretenimiento del diablo, hermano. Vas a escuchar por ahí una vez: uy, los guerreros de no sé qué. Y sabe que eso es puro entretenimiento, que es pura basura. Dígame si eso no es pura basura. Hombres desnudos y mujeres desnudas también. Uy, poder de Dios. Hermano, mire, y se pierden los cultos. Se los pierden por eso. Y como el domingo no hay esa basura, entonces el domingo sí estoy en la casa de Dios. Y me pongo el traje, el dominguero. Poder en la sangre de Jesucristo. Poder en el nombre de Jesús. El tiempo del culto es sagrado. Ay, pastor, entonces ¿por qué se pasa de las 12? Porque el tiempo del culto es sagrado. Y nos podemos pasar hasta la 1. Porque el tiempo del culto es sagrado. Y estar aquí es una bendición. Y no quisiéramos salir. Poder en el nombre de Cristo. Y si no lo aprovecho los domingos, que es cuando usted viene, ¿cuándo lo voy a aprovechar? Aleluya, maravilloso el Señor. Poder en el nombre de Cristo. Aleluya. No permitía el Señor que nadie se moviera de un lugar a otro del templo. Ni por necesidad, porque eso que dice ahí, que llevando utensilio alguno, quiere decir que es necesario mover esto de aquí para allá. Y toca hacerlo. Eso da a entender, deduce uno. Si no permitía que se movieran, aún siendo necesario, mucho menos sin necesidad.
Pero hay papitos. ¿Dónde están los papitos? Yo soy papito y soy abuelito. Hay papitos que traen los niños. Transmítanle esto a las maestras de escuela dominical, porque ellas son mamitas también. Y ellas debieran estar aquí escuchando esto. Pero hay mamitas y papitos que traen los niños. Los niños hay que traerlos a culto. Porque hay mamitas y papitos que son tan terribles que les falta tener comunión con Dios. Les falta vivir una vida consagrada al Señor, que se indisponen, se ponen bravos, bravas. Porque el ujier le dice: hermanita, tenga el niño ahí a su lado. Y se le saltan los dos apellidos. Yo no sé cuál será el primero ni el segundo. Ay, es que mi primer apellido es sanguíneo y mi segundo es colérico, así que aguánteme. ¿No? ¿Cuál dijo? ¿Cuál que aguánteme? Que porque usted es sanguíneo y es colérico, tenemos que aguantarlo. No. No. Pero hay papitos que traen los niños y le voy a hablar como tenemos que hablar. Mi tío, tengo un tío que tiene una finquita ahí, y él cambia, en la finquita hay cultivo, tierra de cultivo, y hay tierra también ganadera para ganado. Y él, cuando ese cambio el ganado lo cambia de un potrero al otro, solamente abre un portillo, una puerta, un portón, un portillo. Y el ganado es tremendo, el ganado es inteligente, terrible, hermano. En su instinto de animal, ellos saben cuando lo van a cambiar de potrero. Entonces mi tío abre este portón aquí y ahí están los animalitos haciendo fila y sin lazo. Claro, son poquitos. Amén. Y él abre el portillo y bueno, aquí para allá. Y eso, agarran los animales contentos al ver toda esa pastal verde. Y el otro lo hacían así, unos rastrojos, hermano. No, y el rastrojo ya hasta se lo habían comido ya. Y usted viera a esos animales felices, saltan, brincan por todo ese nuevo potrero pastado. Y a veces, no se indisponga, porque le estoy poniendo una comparación. No estoy diciendo así son, así es usted y así son sus hijos. No, le estoy poniendo una comparación muy, muy familiar para que podamos decir amén con gratitud. Traer los niños, hermano, de allá, la entrada, y allá, que ellos hagan lo que quieran, y como el templo se presta para eso, de rincón a rincón, y ellos se olvidan que están en culto y que trajeron los niños al culto también. Y eso, bailan hasta el altar, se suben. Uy, no exagere, pastor, mi hijo nunca se ha subido al altar, pero por poquito se sube. Porque, y eso es el templo es pequeño. Y sabían que el hermano y la hermanita vienen y se arrodillan. Bueno, gloria a Dios, pues a eso venimos, porque eso es parte amén, del culto sagrado, venir uno a orar. Oiga, y ellos orando y hasta ahí en comunión con el Señor, pero se les olvida el muchachito, la muchachita por allá, hermano, como bandera de guerra. ¿Cuándo se acuerda que tiene hijo? Cuando el ujier viene y trae al niño o a la niña de la manito y dice: hermano, tengan su niño ahí, su niña, por favor, por amor a Dios, por amor a su alma y al alma del niño, por favor. Falta que le diga: por amor al alma de su abuelita, por favor, tenga al niño ahí, la niña. Y como si fuera poco, se ponen bravos. Se ponen bravos.
Pues hay hermanos que aceptan. Amén, hermanos. Sí. Ay, no me acordaba, ¿verdad? Que yo había traído a mis muchachitos a culto también. Hermano, nosotros criamos 5. Y usted los ve y no, ninguno de ellos es, especial. Porque yo a decir me meto, pues me voy a meter en problemas. Ninguno de ellos es especial, es decir, enfermo mental. Ustedes los ven normales. Porque fueron niños normales como cualquiera de los niños que hoy tenemos. Pero usted qué va a hablar, usted no sé qué. Aquí hay hermanos, aquí hay hermanos. A ver, levanten la mano de los hermanos de 20 años acá, que están en la iglesia. 1, gloria a Dios, ¿quién más? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 100, 200. Ustedes nos conocieron los niños, ¿cierto? A Wagner, a Milena, a Lisbeth, a Yurley y a Sammy, Richard. Los 4 primeros, que esos son de otro país, pero adquirieron la ciudadanía colombiana también por nosotros, colombianos. Y el que nació aquí, el Rolo, ninguno de ellos es enfermo mental. Porque hoy en día, y las mismas leyes diabólicas, satánicas, no, que al niño no le puede decir nada porque, no, lo traumatizamos. No, que le hacemos un daño. Y cuidado con decirle papito o mamita. No, trátelo de otra forma, menos así, porque si usted le dice papito, le está dando la identidad de varón. Y si le dice mamita, le está dando la identidad femenina. Entonces que no, cuidado. Hasta los 8 o 10 años que él escoja qué ser. Si ser un macho o ser una hembra. Esas son las leyes satánicas de los hombres pervertidos, llenos del diablo, que hoy se han inventado. Y que al niño no se le puede enseñar la vida cristiana. Que al niño no se le puede enseñar, y mucho menos que obligarlo. Una cosa es obligar y otra cosa es enseñar. Poder en el nombre de Jesús. Y aquellas hermanas que conocen nuestros hijos desde cuando estaban de 2 añitos, de 4 añitos, de 5 añitos, de 7 añitos. Amén. Decirle a usted, hermano, a ver, testifique usted, y que alguno diga, hermano, el templo era chiquitico para ellos, eso era terrible, el pastor se olvidaba que era papá de 5 hijos, y la mamá peor, menos se acordaba de eso. No, gracias al Señor, tienen que decir, pues cuando eso no estaba, cuando nos pasamos para acá ya no eran niñitos, tan niñitos, pero cuando estábamos en el templo antiguo, eran las sillitas para mis hijos, los de mayor a menor a veces, y la mamá ahí. Y yo, pues como yo era el único músico que había, yo era el que tocaba y el que cantaba. Yo mismo dirigía los cultos, y yo mismo cantaba y tocaba, y yo mismo predicaba. Ay, pastor, quiero, un día de estos voy a cantar un especial con toy guitarra. Aleluya. Yo también toco, y yo también sé cómo se canta para Dios. Por eso es que soy uno de los más fieles críticos del grupo. Amén. Sé cuando le ponen demasiado volumen a esos instrumentos y ellos no se oyen para nada. Que deben pensar eso. Que nosotros no necesitamos tanto oír los instrumentos sonar, sino las voces suyas, que es más bonito. Las voces suyas. Entonces, hay papitos que se les olvida eso. Y lo más terrible es que no es gente consagrada. Y yo, con todo respeto y cariño, le digo, porque un papito, una mamita que se ofende, porque el hermano de logística le trae al niño y le dice, hermano, hermana o hermano, tenga a su hijo ahí por amor a Dios. Y se indispone por eso, se disgusta, se pone bravo y está diciendo, uy, no, me voy de esta iglesia más bien, voy a orar. Y se arrodilla a orar, Señor, ¿para dónde me voy? Guíame, Señor.
Santo Espíritu de Dios, Dios, me voy de aquí. Y hay gente que se ha ido por eso, hermano. Y por eso les ha ido, porque todo el que se va en la voluntad de Dios, Dios lo lleva y lo bendice. Pero el que se va porque se le da su bendita gana, no le ha ido tan bien. Eso se le nota en el caminado. Porque todo el que hace, todo de nosotros, quienes hagamos nuestra propia voluntad, nunca nos va a ir bien. Pero todos nosotros que hagamos la voluntad de Dios, nos va a ir súper bien. Así sea en la parte más difícil e imposible de vivir, allí está Dios con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Aleluya. Amén. Claro que depende también como el hermano de logística actúe. Venga para acá, hermano Ujier. Siéntese allá. Aquí, bueno, ahí. Y yo soy Ujier. Y este no está sentado. O está sentado porque yo lo traje y lo obligué a que se sentara. Entonces yo voy a hacer esto. Déjese. Hermano, por favor, tenga a su muchachito ahí que está paseando todo el templo, por favor. Y se lo entrego ahí. Claro. ¿Cuál papá le va a mirar a usted con sonrisa y le va a decir, amén, hermano, gracias? No, hermano. Si el Ujier se porta así, ese hermanito nos puede ayudar ahora en la construcción del templo a batir mezcla y a cargar cemento. Sí, pero para Ujier no. Para logística no, por amor a Dios, no nos puede ayudar. Amén, porque no, que nos ayude a batir mezcla, eso sí, y a cargar bloque, gloria a Dios, aleluya. Claro, actuar de esa manera es antipática, y cualquier papito, así sea yo, hermano, no me voy a agradar. Pero si usted lo hace con amor, con sabiduría, que así debe actuar el líder de logística, los hermanos que trabajan en logística. Ahora, no se le ocurra a usted insultar a ese niño, decirle a ese niño hasta de qué mal se va a morir. Decirle a ese niño, mire, si usted no se muere ahorita de niño, se morirá de joven. Y si no se muere de joven, se morirá de adulto. Y si no se muere cuando sea adulto, se morirá de viejo, pero se va a morir. Usted no necesita darle esa cátedra a un niño, y mucho menos al papá. Es más, si ese niño no le acepta a usted, porque mire, yo he tenido que decirle allá a los niños, papito, hágame un favor, y me acerco y le doy un abrazo y le digo, hágame el favor y se sienta al lado de su mamita. ¿Oyó? Sí. Y algunos se han venido, son obedientes. Hay que saberle hablar al niño. Pero también le he hablado a otros, ¿y sabe qué? Y como yo no me afano porque me miren, entonces yo también me le quedo mirando. Y le hago así. Y me han obedecido. Y es posible que haya otros que así usted lo siente con amor, va a estar de pie. Y como el chavo, entre más se siente, más se demoró en sentarlo que en pararse él de nuevo. Es una lucha. Pero yo digo, si nosotros, esto es 100%, si logística pone el 50% y todos nosotros, la iglesia y los papitos, ponemos el otro 50%,
vamos a darle a Dios un culto reverente. Reverente. Como dice aquí la palabra del Señor. Es que Dios ha prometido y el Señor dijo, libro de Isaías, amén, bendito sea el Señor, vamos a mirarlo, concluimos aleluya, ahí, hermano, porque siempre a mí me da cosita con algunos hermanos y nos pasamos de la hora, aleluya. Pero el libro del profeta Isaías vamos a mirar, vamos a buscar ese texto precioso donde dice el que encuentre primero. No digo que le vamos a dar un premio. Yo no sé si la hermana que le leímos ya la Biblia la está estrenando, porque la hermana hace un mes y medio se ganó una Biblia. Aleluya. El texto donde dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aleluya, alabado sea el Señor. Isaías 43:21 le gané. Isaías 43:21, aleluya, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43:21. Entonces, cuando nosotros venimos al culto, ¿a qué venimos? A darle culto a Dios, comenzando con la oración de acción de gracias. Todo culto se comienza con una oración de acción de gracias al Señor. Luego viene la alabanza, la adoración. Venimos a alabarle, a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, somos su pueblo. Somos su pueblo y Dios nos quiere ver acá. No quiere decir que en la casa no cantamos, que en la casa no adoramos. Sí, en la casa adoramos, cantamos, en la casa le damos gloria a Dios, y en la reunión familiar una bendición también. Pero estar aquí en el templo, hermanos, oh aleluya, es una bendición tan grande. Aleluya, mire lo que dice el Salmo 68, alabado sea el Señor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hermano, y de la reverencia en la casa de Dios. Salmo 65. Aleluya, Salmo 65, 4. Aleluya. Pero yo quiero decirle algo, hermano. De la reverencia que usted y yo le demos a Dios en el culto, depende la bendición. Sí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite, ¿en dónde? Y cuando habla de atrio, ¿se está refiriendo a qué? A la casa de Dios. Aleluya. Y habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. ¿Cuál es el bien de tu casa? Y dice: y de tu santo templo. Óigame bien, para que usted pueda alabar a Dios y haya la presencia de Dios se mueva, el Espíritu de Dios se mueve en el culto, para que la predicación, el mensaje, predique quien predique. Predique un pastor invitado, predique el pastor, predique un líder, o así no sea líder, predique un hermano, una hermana, que cualquiera que se le dé la oportunidad, para que el mensaje llegue a lo profundo de su corazón, llegue a lo profundo de mi corazón, para que el mensaje me edifique, la enseñanza me instruya, aleluya, me lleve en ese ambiente de bendición y de comunión con Dios, y yo me vaya feliz a la casa, porque vine a darle culto a Dios, le di culto al Señor. Se gozó mi espíritu porque tuvo comunión con el Espíritu de Dios, se gozó mi alma porque pude alabar a Dios, se gozó mi cuerpo porque pude oír el mensaje, la enseñanza de la palabra del Señor. Para que Dios me dé y esto sea una realidad en mi vida, yo tengo que ser reverente. Yo tengo que colaborar para que el culto sea el culto para Dios, con reverencia, con respeto. Oh, hermano, es imposible. Es imposible que usted diga: uy, ese Ujier, yo lo odio a muerte. Uy, ese Ujier, esa hermana Ujier, uy, no, me cae más gordo. Es que no lo quiero ni ver, lo veo y pierdo la comunión con Dios. Señor, reprenda al diablo, hermano. Mire, cuando nosotros, yo fui Ujier, hermano, y soy Ujier todavía.
Yo soy otro Ujier más aquí. Aleluya. Maravilloso el Señor. Hermano, mire, por este motivo tan bonito de poderle servir a Dios como Ujier, es posible, Dios, es posible que muchos hermanos se indispongan. Uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es probable que uno le fastidie a algún hermano, de pronto por la poca simpatía que uno tiene, la forma de uno ser, que cada uno tiene su forma de ser. Uno no agrade tanto a los hermanos. Pero otra cosa es que yo actúe y me dé a rechazar de los hermanos por mi forma de ser. A ver, como Ujier, yo tengo que tener esa gracia y pedirle al Señor. Por eso el Ujier tiene que llegar temprano a orar y decir: Señor, ayúdame en esta semana, me toca a mí, qué bendición, quiero servir, quiero ser una bendición para el hermano, para la hermana. Qué bonito eso. A ver, pero es imposible que haya ujieres, servidores, servidoras, que le tengan como cosita, ¿no? Vamos a hablar así, a una hermana o al niño o a la niña de un hermano, de una hermana. Y cabe esa palabra vulgar que dice: es que me la dedicaron, o dedicársela a una persona, hermano. Uy, no, el Señor reprenda al diablo. Eso no debe existir entre nosotros, hermanos queridos. Somos la iglesia del Señor. Y a ver si siempre habrá un niño o dos niños, ay Dios mío del cielo, que ojalá que crezcan rápido. Uno dice: ojalá que crezcan rápido para que cambien. Pero de pronto decir: Dios mío, sácalo de aquí, llévaselo de aquí, no quiero verlo. Eso es del diablo, hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Sí, más bien dice: ay, Señor, que crezca, Dios mío, al que cambie, porque los niños a medida que van creciendo van cambiando. Mire, hoy tenemos siervos de Dios. Yo no tuve ese privilegio porque yo llegué ya siendo un adolescente al evangelio, pero hoy conocemos siervos de Dios que Dios los utiliza de una forma tan preciosa. Y eran los que daban guerra cuando tenían 3, 4 añitos en la iglesia. Uy, Dios mío. Ay, esos muchachitos, el comportamiento de esos muchachitos hicieron que muchos ujieres se les blanqueara el pelo. Le hicieron salir canas a los ujieres. A otros les hicieron caer el pelo. Tremendo, hermanos. Y a uno de pastor, ay Dios mío, el cielo y de la tierra. 5 añitos, ay, más tremendos. 8 añitos, ay, tremendos. Pero por ahí a los 12 añitos comenzaron a cambiar. Y hoy son siervos de Dios tremendos. Hoy son siervos de Dios llenos de la bendición de Dios y Dios los utiliza. Otros lo contrario, no son inquietos, pero llegan al culto a dormir y duermen, hermano, bendito sea el Señor, en medio de tanto ruido que se hace aquí, aplaudiendo, tocando instrumentos, alabando a Dios, gritando: siéntense, hermanos, párense, hermanos, siéntense, hermanos, párense, hermanos, amén, y todo, y gloria a Dios, hermano, y qué mi hermano, y no lo despierta un terremoto. Y ahorita son predicadores de avivamiento. Nada más subiendo al altar y saludando, ya la gloria de Dios está cayendo. Algo tremendo, hermano. Entonces todo esto lo tenemos que analizar. Nada de decir: uy, Señor, saca. Eso, los papás de estos, uy, no, y no le dicen niños, hermanos, se atreven a expresar palabras más feas. Uy, no, hermanos. Vamos a portarnos como hombres de Dios, como mujeres de Dios. Y va a ver que nuestros cultos, hermanos, mire, hermano querido, yo quiero decirle algo. Hay muchos hermanos que el Señor no tienen una experiencia con Dios ni en el culto siquiera, mucho menos en la casa. Y están pidiendo: Señor, bautízame con el Espíritu Santo.
Dios mío, y pelean con todo el mundo. Y en cada culto llega el Señor, bautízame, lléname. ¿Por qué no me llena? ¿Por qué no me bautiza? Para llegar bautizado peleando a la casa, seguir lo mismo allá en la casa. No, Dios no hace eso. Y no solamente eso, aquí pelean con los hermanos también. Malo si me siento aquí, malo si me siento allá, malo si me siento ahí, me quedo último, malo si me quedo por esta parte. Ay, Dios mío del cielo y de la tierra. Yo digo, si nosotros aprendemos a cómo debe ser nuestro comportamiento para darle culto a Dios de corazón, hermano, vamos a ser más bendecidos y nuestros hijos van a ser bendecidos también. Mire cómo esos niños están allá aprendiendo de Dios allá. Y las hermanitas allá, las maestras, toda la semana oran y preparando una clase para darla el domingo. Los niños también con ese deseo bonito de venir, no tanto a estar aquí con nosotros, sino arriba, en su culto. Ellos vienen con esa ansiedad, con ese deseo grande. Yo digo, ¿por qué no hacemos más de lo que nosotros hemos hecho por nuestros hijos? Aleluya, hermanos amados. Vamos a ser reverentes. Dios mío, vamos a colaborarle a logística. Logística nos va a colaborar a nosotros y verá cómo vamos a tener cultos más llenos de la gloria de Dios. Nuestros niños, yo quiero ver niños no corriendo por el templo desordenados. Quiero ver niños bautizados con el Espíritu Santo, como los he visto en nuestro ministerio. Aleluya. Yo soy testigo. Niño, una niña de 5 años, Dios, el Espíritu Santo, trayéndola y dándome un mensaje en profecía, hermano. Un niño de 7 años, Dios lo tomó y estando yo en el altar llorando, me llevó un mensaje profético. Dios usándolo, amén. Los niños, yo soy testigo de eso. Yo sé que es ver al Espíritu Santo usando a los niños ministrando, hermano. Ya está es más bonito y más solemne y más glorioso eso que ver a un hermano, a un adulto. ¿Sí? Yo sé que es ser ministrado, que el Espíritu Santo tome un niño en lenguas y lo lleve en profecía y llevándole un mensaje. Mire, hay un hombre de Dios que era un adolescente en nuestra iglesia. Hoy es supervisor nacional de un país hermoso de la obra del movimiento misionero mundial. Hoy lo es. Pero antes, cuando él estaba en formación, era un adolescente, tenía 14 años él. Y el Señor tomó a un niño de 6 añitos y lo llevó en profecía. Lo llevó y le impuso la mano y comenzó Dios a ministrarle. Y Dios le dijo todo lo que le esperaba, todo lo que Dios tenía. El programa que Dios tenía con ese adolescente, con ese jovencito, se lo dijo Dios a través de ese niño en el altar. Todo se lo dijo. Lo escuché hace unos mesecitos, un mesecito y medio, en otro país se estaba predicando y él testificó eso. Dijo, cuando yo era un adolescente en mi congregación, mi pastor me enseñó cómo llenarnos del Espíritu Santo, cómo ser llenos de Pentecostés. Y me acuerdo que un niño, el Señor tomó a un niño de 6 añitos y lo llevó y me dijo todo lo que Dios ha hecho conmigo. Aún hoy, lo que por gracia de Dios lo soy, Dios me lo dijo a través de un niño de 6 añitos. Él no lo entendía, el jovencito no lo entendía. Me llamó y me dijo, pastor, mire lo que supuestamente Dios me dijo a través de un niño. Ese niño se equivocó, ese mensaje es para otro, para usted, que es el pastor, para mí no es. Y le dije, ¿qué le dijo el Señor? Y me dijo todo, hermano. Le dije, tranquilo, eso es para usted. Lo que pasa es que es Dios, a través de ese niño, le reveló a usted y le mostró todo lo que Dios va a hacer con usted, a dónde lo va a llevar si usted es fiel a Dios. Entonces el muchacho entendió y hoy es un gran siervo de Dios, hermano. Yo sí, si nosotros oramos más, tanto los papitos de los niños como mujeres y pastores también, vamos a ver a los niños bautizados con el Espíritu Santo. Y verá que eso nos va a ayudar para que dejen de ser problemáticos y como bandera de guerra por allá, y que toca, hermanos, Dios mío del cielo. Yo digo, hermano,
ujier. Usted no tiene por qué permitir que los niños hagan por allá jugarretas mientras nosotros estamos aquí en culto, por favor. Por favor. Si ese niño usted le da el consejo con amor y no obedece de venir y estar con el papito, entonces venga el papito con mucha educación, con mucho amor, con mucho respeto, y dígale lo que el niño está haciendo allá. Jugarretas, y allá está haciendo, amén, haciendo del tiempo del culto lo que él quiere, y es imposible que el papito o la mamita se vaya a incomodar. Usted se lo va a decir como debe decírselo, con todo respeto, con todo cariño y con todo amor fraternal. Vamos a ser reverentes en la casa de Dios, hermano, en el nombre del Señor. Vamos de pie, le damos gracias a Dios, hermano, en esta hora, aleluya. Señor, gracias te damos. Estos consejos de esta palabra, de la reverencia en tu casa, la necesitamos, Señor, todos. Desde los pastores hasta el portero, Señor, desde el antiguo hermano hasta los nuevos hermanos, Señor. Queremos, Señor, respetar el culto. Dios mío, el culto es sagrado. Esta casa, este lugar